Buenos días, vamos a continuar con lo programado y vamos a ver la unidad 3 relativa a las características y estructuración de las partículas minerales del suelo. La forma de los granos es muy importante ya que de él depende el comportamiento mecánico y hidráulico de los suelos. Como siempre, desde un principio lo dividimos en suelos gruesos, suelos finos. En los primeros, la forma equidimensional es la que predomina, es decir, las tres dimensiones, el largo, el ancho y el espesor, son más o menos similares. Por otro lado, los suelos finos son más bien de forma laminar y esa forma que tienen estos suelos influye mucho en su comportamiento mecánico e hidráulico. La relación entre el área y el volumen es muy grande, lo que genera una gran actividad superficial en estos últimos suelos. Con respecto a los suelos gruesos, además de la equidimensionalidad ya nombrada, de acuerdo a la erosión que estos sufran, pueden tener forma angulosa redondeada en sus aristas. La forma angulosa es básicamente propiedad de los suelos que no sufren arrastres, como las graves y arenas residuales, y algunas arenas marinas, sobre todo en las arenas del fondo del mar. Por el contrario, la forma redondeada es más típica de los suelos granulares que sufren el arrastre, como las arenas y gravas de los ríos o las arenas eólicas. Por otro lado, la forma subangulosa es una forma intermedia, es decir, el suelo no ha sufrido gran arrastre y puede catalogarse como subanguloso o subredondeada independientemente del término que usemos. Con respecto a la estructuración de los suelos, podemos decir que es la manera en que se distribuyen y orientan las partículas del suelo, y esta forma de ordenarse en el suelo responde básicamente a fuerzas naturales. Esta propiedad nos define en gran parte el comportamiento mecánico e hidráulico del suelo. Como siempre, dividimos los suelos en gruesos y finos. En el caso de los suelos gruesos, la estructura que predomina es la estructura simple, es bastante elemental, y en los suelos finos existen varias teorías de hace tiempo en el cual se dividen en diferentes estructuras, por ejemplo la panaloide, la floculenta, de Castillo de Naipes y la estructura dispersa, siendo la estructura compuesta una combinación de estas cuatro anteriores e inclusive con participación de una fracción gruesa. Entonces, en el caso de los suelos gruesos, la estructura, decíamos que predomina es la estructura simple, y en este caso la fuerza de gravedad juega un papel muy importante en la manera en que se ordenan esos granos en el suelo, apoyándose los granos de menor tamaño sobre los mayores. En este caso, el comportamiento mecánico hidráulico del suelo está gobernado básicamente por la compacidad o densidad que tenga este suelo y la orientación de sus partículas. Entonces, la compacidad o densidad de ese suelo podemos definirlo como el grado de acomodo o densificación que tienen estas partículas en el suelo, dejando más o menos vacío entre ellas. Entonces, de aquí se desprenden dos definiciones básicas, como es la del suelo compacto, que es aquella cuando las partículas tienen un mayor grado de acomodo, menor relación de vacíos, por lo tanto un mayor peso específico y por consiguiente, una menor capacidad de deformación o más resistencia del suelo. Por otro lado, el suelo suelto es aquel que tiene menos
acomodo o menos densidad en sus partículas, presentando una mayor relación de vacíos, un menor peso unitario y por lo tanto son más deformables, son más sensibles a la acción de cualquier esfuerzo, inclusive son más permeables. Se ve acá un ejemplo básico de un arreglo de unas esferitas acá, que es el estado más suelto, que presenta una relación de vacío de 0,91. Este mismo número de esferitas correctamente, adecuadamente acomodadas, ¿verdad?, presentan en esta condición su estado más compacto y su relación de vacíos en este caso sería 0,35. Entonces la densidad relativa, ¿verdad?, es el índice que nos va a indicar cuán denso es un suelo granular, como una grava o una arena, por ejemplo. Y para medir esa compacidad o densidad, el doctor Terzaghi introdujo una relación o índice al que se llamó densidad relativa, compacidad relativa o índice de densidad. Y tiene la siguiente expresión: densidad relativa o compacidad relativa es igual a E máximo menos E natural sobre E máximo menos E mínimo. Y esta ecuación se puede expresar, ¿verdad?, mediante los pesos específicos, siendo compacidad relativa igual al inverso del peso específico mínimo menos el inverso del peso específico natural, y todo eso dividido entre el inverso del peso específico mínimo menos el peso específico seco máximo. Entonces, siendo E natural la relación de vacíos del suelo en su estado natural, o es decir, el que queremos medir, como por ejemplo la subrasante de una carretera, la base o subbase de esa misma carretera, los rellenos, los terraplenes, etc. Entonces, esta es la que vamos a medir en sitio. Y para nosotros verificar qué grado de densificación tiene, pues utilizamos estos índices, donde E máxima es la relación de vacío de su estado más suelto posible y E mínima es esa misma relación de vacíos cuando el suelo está lo más compacto posible. Entonces, para obtener este E máximo y E mínimo, realizamos el ensayo de densidad relativa, el cual tiene la siguiente codificación: ASTM de 4253 y ASTM de 4254. Entonces, para obtener esa E máxima y esa E mínima, pues el ensayo es relativamente sencillo. En el caso de E máximo, simplemente colocamos al volteo, es decir, colocamos con una cuchara esa de pesar granos, etcétera, por el material seco, lo colocamos en un cilindro, engrasamos el material y lo pesamos para obtener ese peso específico seco mínimo o E máximo. Para obtener el mínimo podemos utilizar el mismo envase, ¿verdad?, y aplicamos una sobrecarga previamente establecida, que es más o menos de 14 kilopascal, y vibramos el molde lleno y cargado durante un tiempo prefijado de aproximadamente 8 minutos con una frecuencia y amplitud normalizada. Todo esto de conformidad a lo establecido en las normas ya precitadas. Posteriormente medimos la disminución de volumen y así obtenemos el gamma D máximo o el E mínimo. Este ensayo acá en Venezuela no se utiliza y queda una inquietud para ustedes, ¿verdad?, cuando ejerzan su profesión y puedan o se esfuercen en incluir en las normas venezolanas este tipo de ensayo. Acá presentamos una tabla donde, de acuerdo al valor del índice de densidad relativa,
podemos verificar más o menos de forma cualitativa en qué condiciones está el suelo. Por ejemplo, entre 0 y 15 el suelo está simplemente muy suelto y es muy fácil de manejar, es decir, se puede dentellar muy sencillamente con el dedo. Por el contrario, en el otro extremo tenemos una densidad relativa entre 85 y 100. En este caso el suelo se dice que está muy compacto y para remover ese suelo debemos utilizar equipo pesado o utilizar voladura. Con respecto a la orientación de las partículas, su efecto se hace más pronunciado en la medida que la forma de estas sea más alargada o más laminar. Y la secuela más significativa que se presenta es las diferentes permeabilidades del suelo dependiendo en qué sentido circule el agua, si es normal o paralelo a la dirección de la orientación de estas partículas. Y es mucho más importante si las partículas son laminares. Con respecto a los suelos finos, en lo relativo a su estructuración, depende básicamente del tamaño de estas partículas, de su forma y el medio en el cual se sedimenten, por lo que puede decirse que el comportamiento mecánico e hidráulico de un suelo fino depende fundamentalmente de su estructuración e historia geológica. Así se presentaron una serie de propuestas acerca de la estructuración de los suelos cuando son finos. Por ejemplo, tenemos la estructura panaloide, la cual, como decíamos, es típica de los suelos finos, ¿verdad? Del tipo minerales de arcilla, los cuales se depositan en el agua. Entonces las partículas se van adhiriendo unas a otras cuando se sedimentan y forman una especie de panal, como observan ustedes acá, haciendo un conjunto, ¿verdad?, que es muy deformable o compresible. Por otro lado, si tenemos unas partículas un poco más grandes, a veces cuando se tocan se adhieren sedimentándose juntas y forman una especie de panales, ¿verdad?, compuestos, y generan una estructura muy blanda, altamente compresible, con un gran volumen de vacío. Una estructuración un poco más reciente, de data más reciente, es la estructura en Castillo de Naipes, que también es típica de las minerales de arcilla, y estas, como tienen forma laminar, vamos a ver por acá, esta forma alargada, las aristas, que normalmente tienen carga positiva, tienden a pegarse con la superficie de las otras por atracción eléctrica, produciendo este tipo de estructura denominada Castillo de Naipes. Por otro lado, si a esta estructura nosotros le introducimos cualquier perturbación, estos ángulos tienden a disminuir, y al disminuir pues se presentan fuerzas osmóticas que tienden a separar esas láminas, generando este tipo de estructuración que se denomina dispersa, una estructura bastante débil, bastante deformable. Como último, con respecto a la estructuración de los suelos, podemos mencionar la estructura compuesta, y la cual se puede decir que es una combinación de varias de las anteriores, en donde pueden participar inclusive partículas gruesas, ¿verdad?, como en este caso el limo, y las estructuras de tipo panal, panaloide, etcétera, etcétera. Otra de las características que es de suma importancia en los suelos es el tamaño de las partículas. Pero carece de sentido práctico analizar el tamaño individual
de cada partícula, porque sería un trabajo demasiado grande y con muy poco significado desde el punto de vista de la ingeniería. Entonces, antes de verificar el tamaño de cada partícula, resulta mejor, ¿verdad?, o de mayor significado, la manera en que se distribuyen esos tamaños en la masa del suelo. Entonces, para nosotros verificar eso, se ideó el denominado análisis granulométrico, que consiste básicamente en determinar cuantitativamente la distribución de los diferentes tamaños de la partícula del suelo, y se puede definir como la relación de los porcentajes en peso de los distintos tamaños de grano que se encuentran en este. Entonces nosotros lo que hacemos es clasificar el suelo, ¿verdad?, de acuerdo a sus diferentes tamaños. Volvemos acá, ¿verdad?, a separar los suelos en suelos gruesos y suelos finos, los suelos gruesos y la fracción fina. Entonces, para los tamaños gruesos, entre 0,075 a 76,2 milímetros, se utiliza el análisis granulométrico por tamizado, el cual tiene dos metodologías básicas, que son el tamizado por vía seca y el tamizado por vía húmeda. El tamizado por vía seca se aplica normalmente a suelos granulares limpios, como gravas y arenas, con poco o ningún contenido de material fino. Por otro lado, la densimetría aplica esencialmente a suelos comprendidos con tamaños entre 0,2 micras a 0,2 milímetros, es decir, todo lo comprendido entre la fracción arcillosa, limos y tal vez algunas arenas finas. La prueba de tamizado también está normalizada con las dos agencias, la ASTM y la AASTO, con la denominación ASTM C136 y la AASTO con la número T-27. Entonces el tamizado por vía seca consiste básicamente en secar la muestra, ¿verdad?, la muestra original, y luego la cernimos utilizando una serie de tamices normalizados, y ese procedimiento lo hacemos de forma manual o con un equipo, ¿verdad?, mecánico. Luego que hacemos el tamizado, pesamos el material que queda en cada tamiz y determinamos el porcentaje retenido con respecto al peso total de la muestra. En el caso que utilicemos la vía húmeda, ¿verdad?, cuando tenemos un suelo con gran cantidad de suelo grueso, con gran cantidad de fino, nosotros necesitamos lavar esa muestra, y el fin de lavar esa muestra en el tamiz 200 es despegar las partículas que se adhieren a la fracción gruesa y así disminuir el error en el procedimiento. Es decir, la parte que queda retenida en los tamices gruesos no contiene fracción fina si hacemos este procedimiento con un 100% de eficiencia, cosa que es imposible, pero sí se puede mejorar la precisión del procedimiento procurando seguir la normativa establecida. Luego lo que hacemos es graficar en un papel semilogarítmico el porcentaje más fino en la escala natural de las ordenadas y la abertura del tamiz o el diámetro de la partícula en las abscisas, para luego unir los puntos y obtenemos la denominada curva granulométrica. Ahora, los tamices no son más que una especie de coladores, valga el término, y que consisten en cilindros que tienen como bases estos enrejados, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, este que se coloca acá como si fuera de 3 pulgadas y la medida corresponde a la separación de los alambres en su parte interna. Por otro lado, tenemos acá, ¿verdad?, un tamaño muy fino, casi como una tela, que es el tamiz número 200,
que es el que tiene una separación de 0,075 milímetros. Entonces acá tenemos toda una serie de tamices, no son todos los que están normalizados, pero sí nos da información suficiente para las curvas. Entonces lo que hacemos es que colocamos la muestra acá, la muestra seca, y en la medida que se van vibrando, ¿verdad?, estos tamices, van quedando acá los tamaños más grandes. En este tamiz que tiene la abertura más pequeña, pues quedan los tamaños más medianos, así sucesivamente hasta que llegamos al fondo acá, ¿verdad?, que es el tamaño más fino que vamos a obtener en ese procedimiento. Observen acá el fondo, ¿verdad?, que parece una harinita, ¿verdad?, que es la parte más fina, y aquí hay un tamiz intermedio, tal vez de media. No podemos afirmar cuál es el tamaño, pero sí expresa gráficamente muy bien el significado de la prueba. Observe un ejemplo acá de una planilla de ensayo. Entonces acá esta es una arena que estamos probando. Entonces tomamos una muestra de 20 kilogramos y lo tamizamos. Aquí están los tamaños de los tamices, las aberturas en milímetros, y aquí va quedando, ¿verdad?, en cada tamiz una fraccioncita que nosotros la medimos en gramos fuerza. Como sabemos, esta medida de peso. Aquí se observa que pasan 14,1 kilogramos y no tiene sentido práctico ponernos a tamizar con estos diámetros toda esta muestra. Entonces lo que se hace es se cuartea la muestra, como ustedes vieron en el material de ensayo, y se extrae una muestra representativa de un tamaño mucho menor y la probamos. Y aquí van quedando, ¿verdad?, las diferentes fracciones de esta total. Luego, mediante una simple regla de test, podemos hacer una equivalencia, ¿verdad? Corregimos y este valor expresa, ¿verdad?, la cantidad retenida como si hubiésemos cernido todo este material. Entonces, ya teniendo esto, podemos llenar esta columna, que no es más que el valor, ¿verdad?, que tenemos acá, dividido entre este por 100. Así lo hacemos para todos, y aquí vamos acumulando, ¿verdad? Observen acá, 0 más 2,5, más 2,5, más 4, 6,5, así sucesivamente. Y el que vamos a graficar va a ser este, ¿verdad?, que es el complemento de este. 100 menos 0, 100, 100 menos 2,5, 97,5, así sucesivamente. Y ese nos va a llevar a la curva granulométrica. ¿Observan? Aquí en Venezuela acostumbramos a usar los trazos continuos entre punto y punto. No ajustamos la curva como la intuición, la experiencia de la universidad nos ha dado, sino más bien la idea es unir los segmentos. Entonces, la representación gráfica nos da mucha información. Por ejemplo, en este caso tenemos una curva donde abarca una gran cantidad de tamaño y podemos más o menos intuir que el suelo está bien gradado. Acá, por el contrario, se ve que el suelo prácticamente tiene un solo tamaño, una sola caída acá. Entonces el suelo está mal gradado, al igual que acá, que se observan caídas, escalones, ¿verdad?, donde se observa la ausencia de unos tamaños. En estos casos, se puede afirmar sin mucho error que el suelo está mal gradado. Entonces los suelos bien gradados generalmente son deseables desde el punto de vista de ingeniería. No obstante, en algunas aplicaciones prácticas se podrían usar algunos de estos suelos que observamos acá. Pero lo deseable, por lo menos en esta etapa que estamos estudiando, es que los suelos presenten una curvatura de este tipo, que más o menos, aunque se observan algunas caíditas por acá, aquí más o menos la curva tiene esa característica. No obstante,
el señor Hasse no se conformó con solo el criterio visual, sino decidió desarrollar dos índices a los que denominó coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. El coeficiente de uniformidad, ¿verdad?, se calcula dividiendo el de 60 entre el de 10, siendo el de 60 el diámetro en milímetros del 60% más fino que ya tenemos graficado allá en la curva. Y el de 10 el diámetro en milímetros del 10% más fino. Cuando hacemos esta operación, si el coeficiente de uniformidad nos da más de 6, podríamos decir que el suelo está bien gradado. Por otro lado, el coeficiente de curvatura tiene esta expresión de 30 al cuadrado sobre d 60 por d 10. Y para que el suelo esté bien gradado, pues ese coeficiente de curvatura debería estar entre 1 y 6. Por lo que, si nosotros queremos afirmar que el suelo está bien gradado, se deben cumplir los dos criterios, es decir, el coeficiente de uniformidad mayor que 6 y el coeficiente de curvatura entre 1 y 6. Veamos cómo hallamos el de 60. Tenemos la curva granulométrica, ubicamos acá el 60% más fino, lo llevamos sobre la curva y leemos simplemente en las abscisas el de 60, en la escala semilogarítmica. El de 30, que es el mismo concepto, y el de 10 también. Entonces ya sabemos cuál es el de 60, de 30 y de 10, por lo tanto podemos calcular esos coeficientes. Acá está el ejemplo. Nosotros decíamos que este suelo podría estar bien gradado de una manera cualitativa, ¿no? No obstante, verifiquemos los números. Acá tenemos el de 60, el de 30 y el de 10. Y calculamos. Observen que el coeficiente de uniformidad cumple, pero el coeficiente de curvatura no cumple. Por lo que el suelo simplemente está mal gradado según el criterio de Hasse. En el caso de los suelos finos, básicamente del tamaño arcilla, utilizamos el análisis granulométrico por sedimentación o densimetría, normalizado bajo el número ASTM de 422. Esta es una prueba que, aunque no se use mucho en los laboratorios de mecánica de suelo, sí nos sirve para obtener algunos índices, sobre todo cuando queremos verificar el grado de expansividad de una arcilla. Entonces, se usa para separar las fracciones con tamaños menores a 2 milímetros o también número 10, es decir, arena de media fina con limos y arcilla. No obstante, es recomendable no usarla para tamaños tan grandes como este, sino más bien con tamaños entre 0,2 a 0,002 milímetros. Es decir, más abajo de esto no es recomendable porque ya las partículas se forman coloides y entonces se generan grandes problemas de movimiento browniano entre las partículas. Entonces la ley que rige básicamente este procedimiento es de Navier-Stokes y se establece una relación entre la velocidad en que se sedimentan esas partículas y el tamaño de estas. Además de las 30 horas que se requieren para el ensayo, este tiene un inconveniente, esta prueba, ya que Stokes la desarrolló para partículas esféricas y generalmente casi el 100% de las partículas finas del tamaño de arcilla son laminares, por lo que la extensión de los resultados que obtenemos son bastante limitados. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con los resultados que expresemos. Por lo que es un procedimiento, pues, además de laborioso, pues bastante aproximado. Bueno, con esto terminamos la unidad 3, correspondiente a la estructuración de las partículas minerales del suelo.